Observemos inicialmente que esta función consta de dos variables, una variable en x y una variable en y. Inicialmente vamos a comenzar repasando lo que corresponde a límites. Supóngase que le solicito calcular el límite cuando xy tiende a 1,3 de la función f de xy. Eso implica que yo voy a evaluar esta función nada más que en x igual 1 y en y igual 3. Quiere decir que voy a sustituir todas las x por el valor de 1, o sea, 2 por 1 al cubo multiplicado por y, que vale 3, más 7 por 1 multiplicado por y al cubo, que es 3 elevado al cubo, más 2 por el valor de x, que es 1, menos 3 por el valor de y, que es 3. Inmediatamente yo observo que tendré que evaluar desde mi calculadora. Puedo hacerlo de una vez o puedo hacerlo por partes. Entonces inicio colocando menos 2 por 1 elevado al cubo multiplicado por 3 más 7 por 1 por 3 elevado al cubo más 2 por 1 menos 3 por 3, lo cual me da un resultado de 176. De esa manera he calculado el límite para esta función. Ahora, cuando inicio a observar las derivadas, ya veo que como son dos variables, deberé calcular dos derivadas. Es decir, derivada parcial de f con respecto a x, que es la primera variable, y la derivada parcial de f con respecto a y. Así es que yo reescribo mi función para derivar en x. Voy a escribir todo de manera normal, teniendo cuidado que ahorita la que voy a evaluar es la x. Así es que me va a quedar f de xy es igual a menos 2 por x cubo por y más 7 por x por y cubo más 2 por x menos 3y. Observen por favor que por esta vez he colocado los valores que voy a derivar con un color diferente. Así es que mi derivada de f con respecto a x va a ser igual a menos 2 por la derivada de x al cubo, que yo ya sé que es 3x al cuadrado. Dice que lo único que derivé fue x al cubo, de ahí lo demás lo he colocado igual. El menos 2 aquí está y la y aquí está, más 7 por la derivada de x, que sabemos que vale 1. Lo encierro y lo demás lo coloco igual. Ahí está el 7 y ahí está el y cubo, más 2 por la derivada de x, que vale 1, menos la derivada de 3y. Aquí mi pregunta es, ¿veo alguna x en este término? Si la respuesta es no, entonces la derivada es 0. Ahora la reescribo para que mi respuesta final se vea atractiva. Menos 2 por 3, menos 6x cuadrado por y, más 7 por 1, 7 por y cubo, más 2 por 1, que es 2. Y así obtengo la derivada parcial de f con respecto a x. Ahora, para derivar en y, voy a seguir el mismo proceso, nada más que ahora voy a colocar en otro color la variable que corresponde a y, que es la que voy a derivar. Esto va a ser menos 2x cubo y la y, que es la que voy derivando, la voy a colocar en otro color, más 7 por x, y como ya me aparece la y, escribo y al cubo, más 2 por x menos 3 por y, como la que voy derivando es y, la coloco en otro tono. Ahora voy a comenzar a derivar, pero esta vez con respecto a y. Menos 2x cubo queda igual y escribo la derivada de y, que todos sabemos que vale 1, más 7 por x por la derivada de y cubo, que sabemos que es 3y elevado al cuadrado, más, si no observo ninguna y, significa que su derivada va a ser 0, menos 3
por la derivada de y, que todos sabemos que vale 1. La voy a reescribir para que mi respuesta quede más atractiva. Entonces, para el primer término queda menos 2x al cubo más 7 por 3, 21, xy cuadrado menos 3 por 1, 3. Y de esta manera obtengo la derivada que corresponde a la parcial con respecto a y. Ahora vamos a formar algo que se llama gradiente, que es lo que nosotros hemos denotado por un triángulo invertido de la función f de x, y. Pero, ¿qué es lo que forma el gradiente? El gradiente de la función f de x, y, que también puede ser llamado nabla f o del f, está conformado por dos componentes. Abro un paréntesis, no olvidar el paréntesis, porque el resultado del gradiente es un vector. El vector va a contener el mismo número de componentes que contiene la función, en este caso dos componentes, una para x y una para y. ¿Qué lleva la primera componente? Va a llevar la derivada parcial en x. Así es que yo traslado la respuesta de la derivada parcial en x, estando segura de que está perfecta, como primera componente del gradiente. Ahora voy a colocar la respuesta como segunda componente de la derivada parcial en y, tal y como me salió, teniendo cuidado de que esté correcto. Y cierro. Ahora supongamos que me pidan evaluar el gradiente en 2,1, por ejemplo. Eso significa que el valor de x va a ser sustituido por 2 y el valor de y va a ser sustituido por 1. Así es que yo digo, gradiente de f en 2,1 es igual a, abro paréntesis. Si a ustedes se les olvida el paréntesis, deja de ser un vector. Por lo tanto, su respuesta, aunque esté bien evaluada, va a estar mal. Así que va 6 por 2 al cuadrado por el valor de y, que es 1, más 7 por 1 al cubo más 2, menos 2 por 2 al cubo. ¿De dónde lo voy sacando? Aquí voy cambiando, más 21 por el valor de x, que es 2, por el valor de y al cuadrado, que es 1, menos 3. Esto lo puedo hacer de una sola vez en mi calculadora. Así es que yo inicio sustituyendo. Menos 6 por 2 al cuadrado por 1, más 7 por 1 al cubo más 2. Eso me da la primera componente, que es menos 15, menos 2 por 2 al cubo más 21 por 2 por 1 al cuadrado menos 3. Eso me da un valor de 23. De esa forma yo obtengo ya el gradiente de la función en ese punto. Ahora, si a mí me pidieran calcular la derivada direccional, para f de x, y, que es la misma que hemos traído desde allá, pero en la dirección del vector, supongamos en 3,4, evaluada en 2,1. Afortunadamente nosotros ya tenemos claro que ya evaluamos el gradiente. Así es que solamente necesitamos observar el vector que se supone que va a ser el unitario. ¿Qué es lo que hago? Calculo la magnitud del vector pidiendo de todo corazón que la respuesta sea 1. Si me da 1, puedo tomarlo como está, pero si no me da 1, debo volverlo unitario. ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector? Inicia con raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Cierro la raíz. Observen hasta dónde cierro la raíz. No a la mitad, es hasta el final. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 16. Y 9 más 16 nos da 25. Y la raíz de 25 es 5. Lamentablemente este valor no es 1. Como no es 1, debo volver unitario el vector.
¿Cómo lo vuelvo unitario? U va a ser igual a el vector original que me han dado como dirección dividido entre esta respuesta. 4 sobre 5. De esa forma yo ya tengo mi vector unitario. ¿Cómo voy a obtener la derivada direccional? Derivada direccional evaluada en 2,1 va a ser igual al gradiente de la función en 2,1 punto el vector unitario. Pero nosotros ya sacamos el gradiente. El gradiente a nosotros nos dio una respuesta de menos 15,23 punto, y el vector unitario nos acaba de dar 3 quintos, 4 quintos. Así que el producto escalar me dice primera con primera más segunda con segunda. Y ahí utilizo mi calculadora. Vamos a ver cómo está esto. Dice ahí primera, así como la licenciada lo escribe, así lo escribimos en la calma, por 3 quintos. Eso debe haberle dado menos 9 más 23 por 4 quintos, fracciones en paréntesis. Eso debe haberles quedado a ustedes 92 quintos o en decimales 18.4. Efectuamos esta resta y a nosotros debe resultarnos menos 9 más 18.4 igual a 9.4. Y ese es el valor de la derivada direccional que nosotros andábamos buscando. Bueno, pero ahora me piden que calcule el valor máximo de la derivada direccional en 2,1 y el valor mínimo de la derivada direccional en 2,1. Yo me acuerdo que para calcular el máximo y el mínimo de una derivada direccional yo debo calcular la magnitud del vector gradiente evaluado en 2,1 y el mínimo es el negativo de la magnitud del vector gradiente en 2,1. Afortunadamente en pasos anteriores nosotros ya obtuvimos el vector gradiente. El vector gradiente a nosotros nos había dado en 2,1 igual a menos 15,23. Así es que ya solo nos queda calcular la magnitud de este vector, que es igual a la raíz cuadrada de menos 15 al cuadrado más 23 al cuadrado. Cierro la raíz hasta el final. Raíz de, fíjese bien que cualquier número negativo o positivo elevado al cuadrado le va a dar como respuesta a un número positivo. Aquí adentro siempre va a haber una suma. Y digo entonces menos 15 al cuadrado es igual a 225. 23 al cuadrado le da 529. Sumamos 529 más 225 y esto nos da 754. Por lo tanto, yo puedo concluir que el máximo de la derivada direccional en 2,1 va a ser igual a esta cantidad. Y que el mínimo de la derivada direccional en 2,1 va a ser el negativo de esta respuesta. Ahora me piden que calcule el plano tangente en el punto 2,1 para la misma función. Yo recuerdo que para el plano tangente tengo que multiplicar internamente el gradiente de la función con un desplazamiento en x0 y y0. Esto igualarlo a 0. Afortunadamente el gradiente en 2,1 ya lo calculamos y el desplazamiento va a hacerse sobre el punto que me den. Así es que este valor de acá va a ser su x0 y este valor de acá va a ser su y0. Así que voy a decir x menos 2, y menos 1. Eso igual a 0. Esta respuesta nosotros ya la teníamos, ya la podemos traer desde antes. Recordemos que el vector gradiente a nosotros nos dio 15,23. Eso lo voy a multiplicar internamente por x menos 2, y menos 1. Y veo que hay un producto escalar. Esto va a ser primera con primera más segunda con segunda. Ahora mi trabajo viene en que tengo que multiplicar este número por cada término adentro del paréntesis y este número por cada término adentro del paréntesis.
y multiplico. Menos 15 por x, menos 15x, menos por menos, más 15 por 2, 30, más 23 por y, 23y. 23 por menos 1, menos 23 igual 0. Ahora voy a observar si puedo sumar algo. Y vemos que efectivamente podemos sumar este 30 con este menos 23. Digo 30 menos 23 me queda 7. Por lo tanto, mi plano tangente será menos 15x más 23y más 7 igual 0. Y esta ecuación que acabo de obtener completa corresponde al plano tangente.